Hola, bueno, lo prometido es deuda. ¿Qué les prometí? Les prometí que iba a hablar del sistema de casta e iba a dar mi opinión. Voy a hablar específicamente del hinduismo, pero del hinduismo brahmánico, no del el hinduismo universalista, más moderno, o, surgido del movimiento Bhakti, que era un movimiento igualitario. Bueno, les voy a explicar mi opinión personal sobre este sistema. Y les voy a pedir también que muchos salten, no. Si este video se viraliza, que me defiendan, porque porque muchos nacionalistas hindúes van a ir contra mí. Voy a criticar primero la posición del Hindutva, que es el actual partido de la India, el partido gobernante de la India, que fue votado. Y bueno, voy a hablar también, defender el sistema de cuotas. ¿Qué es el sistema de cuotas? Primero le voy a explicar qué es el sistema de castas, que aplica en el norte de la India y que no aplica tanto en el sur de la India, pero es igual mucho más rígido, porque voy a explicar lo que no te cuentan de este sistema. Bueno, el, también hay que distinguir el Sanata Dharma o brahmanismo, como les contaba, hay que distinguir el Sanata Dharma o brahmanismo del hinduismo igualitario, porque hay un hinduismo que es igualitario y rechaza las castas. Yo voy a hablar del Sanata Dharma, porque enseguida te van a saltar con esto. Si vos empezás a criticar el sistema de castas, te van a decir que estás criticando todo el hinduismo. No, vamos a criticar el sistema de castas. El Sanata Dharma o el hinduismo cree, por ejemplo, en tres dioses, la Trimurti: Shiva, Vishnu y Brahma. Shiva es el dios de la destrucción, Vishnu el dios de la creación. No, perdón, Vishnu el dios de la preservación. Brahma es importante porque Brahma es el dios de la creación, no Vishnu. Vishnu, dios de la preservación. Shiva, dios de la destrucción. Brahma, dios de dios de la creación. Perdón, estoy un poco nervioso. Bueno, como les decía, bien, el hinduismo cree en castas, el hinduismo brahmánico. ¿Qué son las castas? Las castas es un oficio y una posición económica, es decir, una posición de cuánto dinero tenés en tu cuenta bancaria, para decirlo entendible, que se te da al nacer. En las castas no hay mezcla, cada casta se mantiene en su lugar. En la teoría brahmánica a veces han habido mezclas, pero se ocultan, o sea, se minimizan, se niegan. Bueno, las castas, cada casta tiene un rol y una posición más alta o más baja que la otra. Hay cuatro castas principales. Bien. La primera, los brahmanes, que salen de la cabeza o de la boca de Brahma. La segunda, los kshatriyas o kshatriya, que salen de los brazos de Brahma, porque son los soldados. Los brahmanes que salen de su boca son los eruditos, los sacerdotes, los profesores. Los brahmanes son los guerreros y gobernantes, es decir, los reyes, los políticos, los soldados. Por debajo, luego están los vaishyas, que salen de los muslos o de la cadera de Brahma. Los vaishyas son la casta de los comerciantes, los que manejan dinero, los contables, los contadores, los empresarios. Bueno, estas tres castas forman los Diviya o Dibya. Sí, es raro, Diviya o Dibya. Significa nacidos dos veces, o sea que son casta alta. Según el hinduismo, nacieron dos veces, aunque hayan nacido solo una vez. Nacieron dos veces por el tema de las reencarnaciones, porque creen en la reencarnación. Es decir, nacieron con buen karma, nacieron con dharma, que es el buen karma. Por ende, están en una casta buena en esta vida. Esos son los Diviya. Pero por debajo de los Diviya están los Shudra. Los Shudra, son la casta de los trabajadores, o sea, los campesinos que aran la tierra, los obreros que construyen en la obra con las palas. Pero es mucho más complejo.
Y hay otra casta que está fuera, que son los Dalits, que habrán escuchado hablar de ellos. Pero a los Dalits antes no se les llamaba Dalit. El actual nombre de Dalit es moderno y significa literalmente roto. Es un nombre de protesta y de resistencia. El nombre que se les daba, por ejemplo, era Pachama, que significa la quinta columna, o Atiyudra, que significa Yudra extremo, más allá del Yudra. ¿Bien? Bueno, ¿qué es el tema con los Dalits? Los Dalits no salieron de Brahma, según la mitología. Es decir, según la mitología de los brahmanes, son tan impuros, porque ellos creen en lo que es limpieza espiritual, pero una limpieza basada en la sangre y en la casta. Son tan impuros que no pudieron salir de ninguna parte de Brahma. Y acá está lo oscuro de esta casta, porque muchos minimizan el sufrimiento de esta casta, lo que realmente sufren. Los Dalits actualmente sufren muchísimo, incluso por las propias divisiones, porque por ejemplo, aunque yo les conté que hay ciertas castas, están las tres castas Divya, los Yudras y los Dalits. Dentro de las castas existen subcastas, como castas dentro de las castas. ¿Bien? Y estas castas a su vez se pelean entre ellos, porque algo que hicieron muy bien los brahmanes es hacer que es dividir a las castas en muchas castas. Una es un poquito más alto, más bajo que la otra, para que se estén peleando entre ellas. Y nunca se unan contra el Brahman. También, por ejemplo, dentro de los Shudra, existen tres diferentes Shudras, o cuatro si contamos al Dalit. Bien, existe el Sat Shudra dominante. Sat Shudra es limpio. Sat es limpio. Sat Shudra dominante. El Sat Shudra dominante, sobre todo allá en el sur, en la India, son los Shudras que tienen grandes extensiones de tierra y que muchas veces fundaron dinastías de reyes, es decir, familias de reyes. Los Sat Shudra muchas veces se equipararon prácticamente a los Kshatriyas. Son Shudras limpios que tenían muchas hectáreas de tierra y mucho, ¿cómo se llama esto? Mucho dinero y armas. Después están los Sat Shudras sirvientes. Sat Shudras siguen siendo Shudras limpios, pero no son terratenientes, o sea, no tienen tierras ni espadas. Son los sirvientes. ¿Por qué? A estos Sat Shudra, aunque no son de la élite, se les permite entrar a las casas de la élite a trabajar. Porque, por ejemplo, un Shudra que trabaja en el campo, aunque se limpie, con una ducha después de palear en el campo, es considerado impuro, porque creen, como les dije, en una pureza ritual que se hereda por sangre, que es pureza ritual. Es como, por ejemplo, imagínate que yo estoy cubierto de hollín, ¿no? El hollín, viste, que se genera cuando vos calentas algo y se quema. Y si yo te toco con el hollín, te ensucio. Pero, por ejemplo, para ellos creen en un hollín espiritual y que no se puede limpiar. Por ejemplo, si yo me echo agua caliente, poquito a poquito se me va el hollín. Pero ellos creen como en una sociedad espiritual que se hereda por casta y que no se puede limpiar durante toda tu vida. Por eso, por ejemplo, entre las castas hay que tener, según ellos, cierta distancia. Por ejemplo, un Asat Shudra sucio, no puede tocar un Brahman. Y, por ejemplo, no puede irse del campo a trabajar en una casa, porque si entra, contamina espiritualmente lo que toca. Bien, bueno, los Sat Shudra sirvientes son los únicos Shudra que son sirvientes, pero trabajan en las casas domésticas y pueden tocar los utensilios. Pueden cocinar la comida, pueden limpiar la casa. Luego están los Asat Shudra. Asat significa sucio. Asat Shudra. Los Asat Shudra no tienen permiso de entrar a la casa. No son Atiyudra, no son Dalits, pero siguen siendo sucios, según el brahmanismo. Ellos son los obreros, los agricultores. Todas estas castas se heredan. ¿Bien? Bueno, en el sur mayormente hay Sat Shudra dominante y brahmanes, y Asat Shudra y Atiyudra. En el norte hay Divya, Atiyudra, Sat Shudra, Asat Shudra. ¿Bien? En el norte está mucho más estructurado. En el sur es menos estructurado, pero es peor.
porque los Sat-Shudra concentran muchos más recursos, es decir, gastan más plata y explotan más a los Sat-Shudra sirvientes y a los Sat-Shudra de lo que lo hacen en el norte, se empobrecen más. Bueno, los Dalits o Ati-Shudra, vamos a decirle Dalit porque es una manera de romper con estos estereotipos, son la población que más ha sufrido. Por ejemplo, se habrán visto las noticias en India, donde no le permiten a uno montar a caballo, ¿no? No le permiten. ¿Por qué? Porque se considera un símbolo de nobleza. ¿Qué es nobleza? No nobleza en el término de ser una buena persona. Nobleza en el término por ejemplo, ser hijo, nieto y bisnieto de una persona poderosa. Nobleza de sangre, alcurnia, como la nobleza europea. Bueno, un novio, por ejemplo, que fue en caballo a su boda, lo agredieron a machetazos, lo mataron. O que se sentó, por ejemplo, con las piernas cruzadas frente a alguien de casta superior, lo mataron. También, algo que vos vas a notar, pero te lo van a querer suavizar, es que exportan su discriminación de casta. Por ejemplo, si un Dalit se va de la India a Estados Unidos y otro Kshatriya lo sigue, va también a Estados Unidos y se lo encuentra, lo sigue discriminando. Pero por ejemplo, como no están en la India, no le dice, y estas son minucias que hay que notar, no le dice, por ejemplo, trabajan en la misma empresa y no le quiere ascender, porque es Dalit. ¿Qué va a hacer? No le va a decir, sos un Dalit. Le va a decir, no tenés mérito, aunque tenga un montón de mérito, no hiciste este trabajo suficiente, aunque lo haya hecho suficiente, hiciste esto mal, aunque no lo haya hecho mal. Va a maximizar lo malo y minimizar lo bueno. Bien. Esta gente de castas altas se creía que, por ejemplo, en el extranjero no nos íbamos a dar cuenta de la discriminación de castas de la India o del nepotismo de castas. ¿Qué es el nepotismo? El nepotismo, para los que no sepan, es por ejemplo el acomodo de toda la vida. No sé, vos acomodas a tu hijo en un puesto, aunque no tenga la capacidad, sobre personas más capaces, solo porque vos podés y es tu hijo. O acomodas, no sé, a tu amigo, a, a, tu, a tu amante. Eso es el nepotismo. El acomodo de toda la vida, mi gente, para que me entiendan. Bueno, y por ejemplo, si vos vas a los sectores rurales, donde los sectores de gente de campo, en la India, vos te vas a dar cuenta que hay gente que es muy común en la India para castigar a una comunidad, que literalmente la ataquen y violen a sus mujeres. Sí, esto es terrible, pero es así. Bueno, pero es como castigo máximo, por ejemplo, para comunidades como los Shudra sirvientes o los Asat Shudra. ¿Qué pasa? En cambio, los Dalits no solo es por castigo que les pueden hacer eso. Hay una creencia que si vos vas y preguntás, o si sos extranjero te van a decir que no, pero si vos sabés escuchar, husmear y escuchar, si vas al norte de la India, o al sur de la India, en las zonas de campo, vas a escuchar que el cuerpo de y escúchame textualmente, esto es muy fuerte y es muy sensible este tema, que el cuerpo de una Dalit es de uso libre. ¿Qué quiere decir? Que literalmente les pueden violar las hijas cuando quieran por simple placer. Este es el nivel de deshumanización que se enfrenta en la India. También les estaba hablando de las subcastas. ¿Qué pasa con las subcastas? Las subcastas que dividen, por ejemplo, les voy a hablar del sistema de cuotas. ¿Qué es el sistema de cuotas? El sistema de cuotas en la India, debido al nivel de opresión de castas que ha habido, por ejemplo, que los Divya no permitían a los Shudra educarse, mucho menos a los Dalits, los Shudra dominantes tampoco lo permitían. ¿Qué pasó? La India moderna, desde que se independizó del Imperio Británico, pues tuvo una época de dominación británica que duró aproximadamente unos 200 años, mi gente. ¿Qué pasó? Creó un sistema de cuotas, por ejemplo, alguien de castas bajas, que antes, porque le ponían trabas informales o legales, que es informal, o sea, no te dan un papel, decimos, no te dejamos ascender, pero por ejemplo, te metemos el palito en la rueda, como quien dice, para que me entiendan. Gente que no podía ascender por su casta,
a cierto puesto en el gobierno, a cierto trabajo en la empresa, tienen sistemas de cuotas, donde se les reservan ciertos puestos solo para ellos. ¿Qué pasa con este sistema? Debido al nivel de subcastas que hay, quienes lo heredaron, quienes se beneficiaron de este sistema fueron subcastas altas dentro de las castas bajas. Mientras que subcastas de las más bajas o de las que más sufren el ser marginadas, el ser hechas a un costado, no, no se benefician de este sistema de cuotas. Y acá está la trampa, porque los Dipya y los Shudra dominantes dicen, el sistema de castas, el sistema de cuotas es un sistema sin méritos que no beneficia a nadie, y hasta los propios Dalits y Shudras se discriminan entre ellos. Pero ellos no quieren reformar el sistema de cuotas para poder alcanzar a los sectores más pobres. Ellos quieren eliminarlo por completo, para literalmente terminar con toda la movilidad social, es decir, terminar con cualquier oportunidad de alguien pobre de ascender. Por ejemplo, te dicen que no hay mérito en ese sistema de cuotas, sin importar que, por ejemplo, ellos literalmente nunca permitieron que nadie de una casta baja ascendiera. Cuando alguien de una casta baja quería subir a un puesto, le ponían cantidades de trabas enormes. O ahora te hablan de mérito, te hablan de mérito, por ejemplo, familias que han acumulado una cantidad enorme de privilegios, que ahora te van a decir, no, pero ahora el sistema de castas es ilegal en la India, porque es ilegal ahora. Pero se sigue aplicando la discriminación igual. Es ilegal, está prohibido, nosotros no discriminamos por castas, pero siguen haciéndolo. Discriminan por castas. ¿Y qué pasa? Aunque ahora digan que no discriminan por castas, tienen tierras, tienen dinero, tienen contactos que heredaron de cientos y cientos de años de una familia rica y poderosa que explotaba a un montón de personas de una manera brutal, que las explotaba. Y ahora con todo ese dinero, esos recursos, frente a una población que necesita las cuotas, ¿por qué? Porque no tienen ese dinero, porque no tienen esos recursos, porque ellos, sus ancestros y ellos actualmente se encargan todos los días de impedirles tener esos recursos, intentan abolir ese sistema para que haya mérito. ¿Cuál va a ser el resultado? Muy simple, el mismo de siempre. La gente que necesita las cuotas de las comunidades más marginadas no van a obtener nada. Las pocas oportunidades de obtener agua para sus comunidades las van a perder por completo. Van a seguir en la miseria durante toda la vida. Y esas castas ricas que van a seguir explotándolas, pero hablando de mérito. Y por ejemplo, estas castas, también por ejemplo, es muy común que cuando un Shudra asciende, un Sat Shudra sirviente o Asat Shudra, quiera imitar a las castas altas, a los Divya y a los Shudra dominantes. ¿Por qué los va a querer imitar? Porque, por ejemplo, va a querer ascender. Este proceso se le llama sanskritización. Es un proceso donde, por ejemplo, alguien que lograba obtener dinero, mayormente extranjeros que invadían, pero unas poquitas veces, muy contadas, gente de castas bajas que lograba ascender, sobre todo en el norte. En el sur, olvídate, imposible. Bajo esta gente que lo lograba, ¿qué hacía? Adoptaba rituales, porque cada casta tiene sus rituales, de castas altas, pagaba plata a un brahman, porque los brahmanes, que son los sacerdotes, han sido una de las castas más corruptas de toda la historia. Le pagaba plata a un brahman, se hacía un ritual de supuesta purificación, se inventaba una genealogía. ¿Qué es una genealogía? Una genealogía, por ejemplo, quién fue tu padre, quién fue tu abuelo, tu bisabuelo. Eso es una genealogía, un registro. Por ejemplo, se inventaba una genealogía mentirosa, falsa. Ocultaban a sus verdaderos padres y abuelos e inventaban que, por ejemplo, eran bisnietos de tal rey o tataranietos de tal príncipe. Mentira. El brahman decía, descubrimos que en realidad no son parias, no son shudras, son descendientes de este príncipe. Se lo inventaban. Tardaba siglos este proceso, pero poco a poco se iban integrando en las castas altas. Este era un proceso de lo que se llama asimilación, que es asimilar, meter dentro de nuestro grupo
a alguien que ya no podemos someter, para poder seguir manteniendo el sistema intacto y sometiendo a los que quedan. Eso es sanskritización en el contexto de la India. Es un proceso de asimilación. ¿Bien? Bueno, como les contaba, este proceso sirvió muchas veces para sanskritizar a extranjeros, como los escitas o los sakas o los griegos de Alejandro Magno, que invadieron la India en sus épocas y se integraron en las castas más altas y muy poquito a castas bajas, porque te van a decir, antes de los británicos era más fluido el sistema de castas. Mentira. Antes de los británicos, porque los británicos, por ejemplo, antes de ellos existía para las castas bajas una pequeña, pero pequeña posibilidad de ascender, pequeña, de sanskritizarse. ¿Qué pasaba para las castas? Pero ¿qué pasaba? Era muy difícil, muy difícil. Cuando los británicos llegaron, los británicos que conquistaron la India a través de la compañía de las Indias Británicas, ¿qué hicieron? Crearon registros genealógicos y legales enormes, legales y muy difíciles o imposibles de alterar. Congelaron el sistema de castas. O sea, nadie podía ascender. No había manera. No había. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que quienes se van a victimizar de eso son las castas altas. Van a decir, nosotros resistimos a los británicos. Mentira, se aliaron con los británicos cuando pudieron. O por ejemplo existía la famosa teoría de los arios europeos, que usaron las castas altas para decirle a los británicos, miren, nosotros somos más cercanos a ustedes que a los Shudras o Dalits. O por ejemplo, cuando los británicos usaron a castas bajas para poder combatir a castas altas, porque usaban a gente local de la India para derrotar a otra gente local, las castas altas, como les costaba, cuando esto sucedió, las castas altas no se enfocaron en una hermandad india o hindú, se enfocaron en que los británicos dejaran de reclutar a gente de castas bajas simplemente para seguir explotándolos, no en pelear contra los británicos o en ofrecerle mejores condiciones a las personas de castas bajas para que se pasen a su bando, sino en que los británicos los dejen de reclutar. O sea, imagínense, las castas altas, como Dibja y Shudra dominante, siempre priorizaron el ponerle el palito en la rueda a las castas bajas. Siempre. Pero ahora quieren seguir liderando la India a través de movimientos como el Hindutva, que comete actualmente violaciones contra la libertad de culto. Porque si vos vas, ¿qué es la libertad de culto? La libertad de tener tu propia religión y creer en lo que vos quieras creer. Esa es la libertad de culto, mi gente. ¿Qué pasó? Por ejemplo, cuando van cristianos o van musulmanes, porque vieron que los cristianos, como los mormones, los evangélicos, los católicos, son gente que va a predicar su fe, su religión. ¿Qué pasa con ellos? El hindutva les pone trabas. Por ejemplo, van a pasar la visa, no les pasó la visa, hay un error en la visa. O por ejemplo, hay gente hindú que no es, hay gente de la India que no es hindú, que es cristiana o es musulmana. Entonces los brahmanes que controlan los pueblos en el campo agarran a esta gente y literalmente la amenazan para que se reconvierta al hinduismo brahmánico. Todo mientras el partido gobernante mira para otro lado. O mientras el partido gobernante, porque por ejemplo para ellos la vaca es sagrada. Que yo no tengo nada contra la vaca, pero tendrían que enfocarse, en vez de tratar de proteger a las vacas, que proteger a las vacas en la India, que nadie les va a hacer nada, porque es sagrado, en proteger a las niñas Dalits, por ejemplo, pero no. El gobierno de la India, que mira para otro lado convenientemente, y por ejemplo sigue manteniendo las buenas tradiciones hindúes, prefiere comprar enormes hectáreas para proteger a vacas, en vez de por ejemplo ayudar a personas que se están muriendo de hambre, a niñas que están siendo violadas en zonas rurales. ¿Por qué? Porque siguen esta
siguen tratando de meter al hinduismo brahmánico en una ideología nacionalista. ¿Qué es el problema de la ideología nacionalista? Aunque en todos los países han existido clases sociales, es decir, ricos, pobres, gente de clase media, las ideologías nacionalistas o patrióticas, es decir, como por ejemplo, no sé, yo soy de Argentina, amo Argentina, yo soy de México, amo México, yo soy de Chile, amo Chile, se basan precisamente en la fraternidad y en la igualdad. ¿Qué pasa? Ahora que yo les he contado, ¿cómo podés mezclar la fraternidad y la igualdad con el sistema de casta? Imposible. ¿Cómo podés pedirle a un Dalit que siga un ideal de una India libre y unida mientras tratás de proteger el hinduismo? El mismo hinduismo brahmánico que dice que a la hija de ese Dalit la puede violar cualquiera, y perdón la palabra, pero es así. Esta hipocresía, este absurdo, es lo que hoy mantiene a la India en la miseria. Y por ejemplo hablan contra el colonialismo británico, pero estos mismos castistas, defensores del sistema de castas, cuando viene un blanco de Estados Unidos, lo tratan como un rey. Cuando viene un blanco de Reino Unido, lo tratan como un rey. Pero a un Shudra le niegan un vaso de agua porque es ritualmente impuro. ¿Y saben qué es lo más hipócrita? Que los extranjeros, en la antigua cosmovisión india, en las leyes de Manu, que por ejemplo, los hindúes brahmanistas, los hindúes castistas que defienden el sistema de castas te van a decir, porque los británicos usaron las leyes de Manu, que es un manuscrito antiguo para poder crear su propio sistema de leyes en la India. Usaron las leyes de Manu, se llaman leyes de Manu. Por ejemplo, las leyes de Manu decían que los extranjeros eran mlecha. Mlecha, sí es raro, ahí les explico qué es. Mlecha, M-L doble C M L E C C H A, mlecha significa bárbaro. Eran contaminantes porque estaban fuera del sistema de casta. Eran avarna. ¿Qué es avarna? Sin varna o sin casta. De hecho, los Dalits, aunque sean llamados Satiyudra, también son considerados avarna. Imagínate. Los mlecha, o sea, los británicos serían mlecha. Los griegos serían mlecha. Pero ¿qué pasaba? Cuando el extranjero tenía poder y riqueza, podía ir a la India y campar. Y las castas altas lo sanskritizaban. Y actualmente lo tratan mejor. Tratan mejor a un británico, a un estadounidense, a un irlandés, que a un compatriota. O por ejemplo, en las clases altas de otros países hay 50 y 50, por otro ejemplo. Hay mujeres, no sé, o hombres de clase alta que le niegan un vaso de agua a un niño pobre. Y otros que jamás, que le ayudarían en todo a un niño pobre. 50 y 50. Pero en la India, debido al sistema de casta, no es 50 y 50, es 80-20. 80-20. Le niegan el vaso de agua a un niño pobre porque es impuro, de casta baja. O sea, tiene una justificación. El hinduismo brahmánico no es una religión como el hinduismo, o como el hinduismo igualitario que cree en el amor universal, en el alma, en el Atman, ni como el cristianismo evangélico o como el Islam, la religión de los musulmanes. No es una religión, es un sistema de racismo y clasismo brutal. Y sí, racismo, aunque lo nieguen, porque las castas bajas están más... Les explico, el sistema de castas se originó con una invasión hace muchos siglos de los pueblos arios, muchos milenios atrás. Las castas altas, y está demostrado genéticamente, que son más cercanos genéticamente a invasores arios que venían las castas altas del norte, digo yo. Los del sur son más nativos, pero adoptaron leyes de las castas del norte, por eso tienen su sistema de castas. Son más cercanos genéticamente a invasores arios. Y te van a decir cuando digas esto, sos alguien que es hindufóbico. Estás en contra del hinduismo, no. Del hinduismo igualitario, no. ¿Qué pasa? Las castas altas suelen ser de una piel más blanca que las castas bajas. Por lo que desmiente totalmente que es solo discriminación de clase, discriminación de raza. Porque incluso tratan mejor a un blanco porque es blanco. O por ejemplo, a veces han agredido
a estudiantes de origen africano que iban de intercambio a la India a estudiar. Los han agredido y los han matado de las turbas. Porque como vieron su color de piel, pensaron que lo podían agredir como un Dalí inocente, indefenso. Pero claro, las embajadas de los países africanos se enfurecieron. Se enfurecieron completamente y tuvieron que arrestar rápido a las personas que hicieron estas agresiones. Porque las castas altas son quienes mandan los linchamientos. ¿Qué es un linchamiento? Cuando muchos agarran a uno solo, a golpes. Eso es un linchamiento. Bueno, las castas altas mandan, pero quienes lo hacen son las subcastas, yudras, que se creen altas, pero que son mayoría y van y agreden a un Dalit. Estos linchamientos son para mantener un orden sagrado del universo, supuestamente. Pero en realidad es un sistema de racismo brutal. ¿Qué pasa? Se la pasan agrediendo a los Dalits como quieren. Y las autoridades miran para otro lado. Porque son de castas altas las autoridades. Y quienes los agreden son gente de casta también baja, pero un poquito más alta en subcasta que los Dalits, que creen que van a tener una recompensa. ¿Por qué? Porque el sistema de castas cree en la reencarnación, les dije, ¿no? Pero en una reencarnación distorsionada. En una reencarnación que dice que, por ejemplo, si vos fuiste malo en una vida, reencarnás en una casta baja. Y si fuiste bueno, en una casta alta. Y que para poder reencarnar después en una casta alta, tenés que aceptar una posición en tu casta baja. O sea que imagínate que no tenían empatía alguna al maltratar o explotar a alguien de casta baja, porque según los de casta alta es su karma en esta vida. Bien, las castas altas tienen dharma, buen karma, las castas bajas, karma, mal karma. ¿Mm? Ahora me van a decir, por ejemplo, que mezclo conceptos, pero no, está todo interconectado. Les estaba contando, las castas bajas, que siguen a las castas altas, cada vez que tienen dinero intentan sanscritizarse o obtener su aprobación imitándolos, como el actual presidente Narendra Modi, que se la pasa protegiendo vacas en vez de ocuparse de las niñas dalits, que se la pasa protegiendo una religión que es basada en el racismo total, en un racismo brutal y en un clasismo brutal. No es una religión legítima. Es una religión que incluso se fundamentó sobre una mentira. Vos vas a escuchar que al hinduismo brahmánico se le llama hinduismo védico. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que los Vedas, que son el primer texto del hinduismo, hablaban de igualdad. Incluso negaban, les voy a pasar después unos textos de los Vedas y después unos textos del Manusriti para que vean la diferencia. Negaban que una persona tuviera que no sentarse con otra, que todos se tenían que sentar entre ellos, según el texto, todos. Sentarse a comer juntos, eran iguales, todos eran de la misma, de la misma tierra. Pero después los brahmanes mintieron, porque algo que te van a decir es que quienes cambiaron, o sea, imagínate el nivel de locura y de revisionismo histórico, es decir, que tiene esta gente que defiende el sistema de casta, te van a decir que quienes cambiaron el sistema de Varna a casta fueron los británicos de hace 200 años. No, fueron los brahmanes de hace miles de años. Los británicos ya encontraron un sistema rígido cuando llegaron. Simplemente le quitaron las pocas vías de escape que tenía. Nada más. Bueno, y como les contaba, los brahmanes que crearon este sistema hace milenios ignoraron completamente que el hinduismo, que los Vedas hablaban de igualdad. Le dijeron a los reyes, mira, cada persona tiene un lugar en el universo. Y por ejemplo, a los Shudras pusieron leyes que después se detallan en el Manusriti, como verterles plomo fundido en las orejas si escuchan los Vedas. No podían escuchar los Vedas. O sea, para proteger su mentira, castigaron a toda persona de casta baja que escuchara o intentara aprender los Vedas. Les impidieron aprender a leer o tener tierras. Por eso vos vas a ver que hay familias que tienen enormes hectáreas de tierra en la India o tienen millones
millones y millones de dólares o rupias, pero familias que no tienen nada de esas generaciones. Porque los brahmanes impusieron un sistema brutal para poder mantenerse ellos en la cima. Al principio incluso estaban justo por debajo de los reyes y por encima de los vaishyas. Después los brahmanes en el sistema de castas se ubicaron por encima de los reyes, apelando a su supuesto conocimiento de la verdad del universo, cuando en realidad eran la casta más mentirosa y corrupta que jamás haya existido. Porque vos vas a ver que los que defienden el sistema de castas te van a decir, para quedar políticamente correctos, te van a decir, no, antes el sistema de castas era bueno, se corrompió, porque antes era un sistema basado en las varnas. ¿Qué es una varna? Una varna es el trabajo que vos elegís. Por ejemplo, vos estudiaste para médico porque querías, pero tu papá no se fue panadero y tu mamá era comerciante. Vos elegiste médico como varna. Bien, pero luego están las castas, donde por ejemplo vos sos médico porque tu papá es médico y porque tu mamá es médica o más bien hija de otro médico. Bien, dicen, el sistema de castas era bueno, era un sistema que se corrompió cuando dejó de ser por varna y se convirtió en casta. El problema es que no te dicen quién convirtió la varna en casta. Te van a decir, no, fueron los británicos hace 200 años, mentira. Fueron los brahmanes hace miles de años quienes dijeron, ya no hay varna, hay casta. Luego, por ejemplo, cada casta tiene a su vez las jatis. ¿Qué son las jatis? Las jatis son, por ejemplo, comunidades donde todos comparten todo, o se ayudan entre todos, o se mantienen en su respectivo lugar entre todos. Por ejemplo, es como pueblitos pequeños de gente que se emparenta y solo se casa entre ellos. Esa es una jati. Cada subcasta tiene sus propias jatis, no confundir casta con jati. A su vez, por ejemplo, no sé, si vos eras Shudra, Asat Shudra, y vos querías ascender, no podías ascender, no solo porque las castas altas no te dejaban, sino porque tu propia Hati, que tenía ese pensamiento sobre las vidas pasadas, te impedía subir, te hacían la contra. Era muy difícil la sanskritización, imagínate. Era un sistema perfecto para mantener a la gente cada quien en su lugar, y actualmente quieren mantener este sistema milenario, con justificaciones tramposas. Incluso la mayor hipocresía de las castas altas es que son vegetarianas. Sí son vegetarianas, de hace milenios son vegetarianas. Y utilizan hasta eso para excluir a la gente de carne, a la gente de casta baja, por ejemplo. Un Dalit es impuro porque come carne de vaca. Pero, por ejemplo, podría ser vegetariano si no le hubieran cortado cada una de sus oportunidades para comprar sus caras dietas vegetarianas. ¿Ok? Y hasta utilizan eso, por ejemplo, en el extranjero, van y hacen grupos de vegetarianismo, pero no por solo reunirse con vegetarianos, sino para excluir a los Dalits, por ejemplo, que hay en el extranjero. Porque les meten trabas y los excluyen sutilmente hasta ahí. Imagínate. Quizás di todo muy mezclado, pero intenté explicar lo mejor posible, ¿ok? Es mi primer video, pero tenía que hacerlo. Algo me decía que tenía que hacerlo. Bueno, también les voy a dejar en la descripción algunas organizaciones que, por ejemplo, pueden llamar para cuando hay familias dalits que están en situaciones vulnerables, como en pueblos del campo, porque algo muy grande de los terratenientes de castas altas que explotan actualmente a las familias dalits o shudras muy bajas es que operan desde la cobardía. Se creen divinamente protegidos cuando tienen el control de la tierra y no hay nadie de afuera que les venga a hacer la contra. Pero cuando viene una organización de afuera, mayormente se orinan en los pantalones. Porque algo que tienen las turbas de shudras que siguen creyendo que están haciendo algo bueno al atacar a Dalits indefensos o los terratenientes es la cobardía. Eso es lo que tienen. Cobardía. Y lo digo sin tapujos. ¿Ok? Quizás me expliqué algo mal, pero alguien me va a entender. O me expliqué bien. Espero haberme explicado bien.
Bueno, por eso les voy a dejar abajo organizaciones de derechos humanos que van a ayudarlos, que organizaciones que hay en la India de Dalits, que es para ayudar a familias Dalits en situación vulnerable. Les voy a dejar también textos de los Vedas y del Manusriti. Esto es como una parte personal mía, pero a su vez me sumo a una gran campaña para defender los derechos de los Dalits y para desmontar completamente todo argumento, porque este canal se basa en temas sociales. Voy a desmontar todo argumento que quiera perpetuar la injusticia sobre cualquier tema. Después voy a hacer otro video hablando del sionismo y dividiendo al sionismo del judaísmo, porque hay muchos que, por ejemplo, si atacas al sionismo te van a decir sos un antisemita, pero te van a negar que hay judíos antisionistas. ¿Los judíos antisionistas son antisemitas? Voy a hablar de diversos temas, defendiendo no solo lo que creo correcto, sino lo que veo con mis propios ojos que es correcto. Destruyendo al mal que quiere de manera cobarde y ruin seguirse perpetuando. ¿Ok? Bien. Ahora se hablaba para mantener todos los conceptos. Bien. Divicha. ¿Qué es Divicha? Brahman, arriba de todo, de la boca de Brahma. Kshatriya, que sale de los brazos de Brahma. Vaishya, que sale de los muslos o de la cadera de Brahma, los comerciantes. Por debajo, por fuera de los Divija, los Shudra. ¿En qué se dividen los Shudra? Sat Shudra dominante, Shudra con tierras. Asat Shudra, Shudra sucio, sin tierras y sucio, según el sistema de casta. Sat Shudra sirviente, Shudra pobre, pero limpio. A su vez, todas estas castas, como dije, subcastas dentro de las castas tienen, para que estén todos bien divididos. Y a su vez, este sistema se basa en Hatis. Las Hatis son estas comunidades que protegen el sistema, entre todas casi de manera casi automática, que mantienen a cada casta en su lugar. Porque, por ejemplo, tu propia Hati, si vos sos de una casta baja pero querés salir, te va a arrastrar como un lastre para que no salgas. O si sos de cierta casta alta, te va a bajar. Si es cierta casta alta pero no cumplís todos los ritos, te va a bajar. Hasta cierto punto, porque las castas altas son quienes ponen las reglas y son bastante corruptas, porque son rígidos con las castas bajas, pero con ellos son bastante flexibles. Por ejemplo, en la India, en el Manusriti y en las leyes del hinduismo brahmánico está prohibido el matrimonio de castas altas, de una mujer de casta alta con un hombre de casta baja, pero no el de una mujer de casta baja con un hombre de casta alta. Por ejemplo, uno de los multimillonarios más ricos de Asia, que es Mukesh Ambani, un gran empresario y multimillonario, es de origen Vaishya. Y está casado con una mujer de origen Brahman. Su esposa, que no me recuerdo su nombre, es de origen Brahman. Pueden buscar su origen de casta. En el antiguo sistema eso estaría prohibido. Por ejemplo, si vos vas al campo, un hombre Dalit no puede casarse con una mujer Shudra. Pero las castas altas evaden completamente sus propias leyes. Un Vaishya está por debajo de un Brahman, pero no les importa porque hay dinero de por medio. O por ejemplo, antes estaba prohibido viajar. Antes, por ejemplo, estaba prohibido tener contacto con los mlecha, con los extranjeros en la India. Y también estaba prohibido cruzar el mar, se le llamaba Kalapani. ¿Qué es Kalapani? Aguas negras. Por ejemplo, si un Brahman o un Kshatriya cruzaba el mar, perdía toda su pureza y se convertía en un Dalit, en un paria. Porque los Dalits son parias para este sistema. Pero ¿qué pasa? Cuando después les hizo falta viajar, usar el mar, para poder seguir siendo ricos, se inventaron un ritual carísimo para purificarse al volver a la India. Pero claro, es un ritual que solo aplica para las castas altas. Si un Shudra cruza el mar, un Shudra pobre, automáticamente es impuro. Se vuelve el Dalit más bajo. Pero se lo hace un Brahman, el Brahman sigue conservando su pureza. Y bajo este sistema, por ejemplo, cruzan el mar a Estados Unidos y siguen discriminando al Dalit que encuentran allá. Si hay un Dalit por allá.
Es un sistema basado en mentiras, en hipocresía, en una corrupción total y sin tapujos. Porque hay corrupción en todas las religiones. Pero ¿saben cuál es el tema? Que por ejemplo en el cristianismo hay, hay curas y pastores corruptos y curas y pastores buenos. En el hinduismo no existe el concepto de brahman corrupto. Y oigan esto. No existe el concepto de un brahman corrupto. No existe. Porque por ejemplo cruzar el mar estaba mal. Un brahman que lo hacía era corrupto. Pero ahora lo hace y siguen conservando su supuesta pureza ritual. También estaba prohibido que, por ejemplo, el brahman mintiera, ¿sí? Por ejemplo, los brahmanes se la pasaran todo el tiempo, porque mentir es algo malo, se la pasaron todo el tiempo inventando genealogías y mintiendo. Inventando genealogías para los invasores, o incluso para los musulmanes, que hoy la India se jacta de su enemistad con los musulmanes, con Pakistán. Los brahmanes, como fueron los únicos que no pudieron sanscritizar completamente a los musulmanes, por ejemplo, igual bajo reyes musulmanes, como los de la dinastía de los Mogol o Mughal, que fueron una dinastía de musulmanes, los brahmanes a veces enviaban bardos a cantar e indicar sutilmente que no sé, los Mughal tenían una genealogía de cierto héroe hindú, por darte un ejemplo, para sanscritizarlos igual. Siempre vendían su propia patria, los brahmanes. Las castas altas siempre fueron la casta más cobarde. Y no digan que no es que colaboramos, nos aliamos con esas castas, con esos invasores para proteger el hinduismo, mentira. Perfecto. Y si era para proteger el hinduismo, ¿por qué le inventaron genealogías falsas para integrarlo? Por ejemplo, los judíos que fueron invadidos por los romanos, persas y egipcios, jamás les inventaron genealogías a sus invasores para meterlos en sus 12 tribus. Nunca. Para darte un ejemplo. Los brahmanes, sí. A los invasores. ¿Qué es el tema? Encima, después de que mintieron sobre los Vedas, mintieron, es decir, toda su creencia de casta se basa en una mentira. Se la pasaron mintiendo a favor de los invasores. Ahora, ¿qué ha pasado? Ya no tienen manera de mentir. Porque ahora la gente puede leer lo que realmente dicen los Vedas. Porque se han educado la gente de castas bajas. Pero quieren seguir manteniendo a todo lo posible a la gente analfabeta que queda, analfabeta y explotable. Quieren seguir manteniendo a comunidades como los Musahar, que son una de las subcastas dalits más bajas. Por ejemplo, Musahar, Har con H. Musahar, una de las subcastas dalits más bajas, los quieren seguir manteniendo, por ejemplo, analfabetos, para seguir explotándolos. ¿Qué es analfabeto? Alguien que no sabe leer ni escribir, eso es alguien analfabeto. Los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los shudra dominantes oprimieron durante siglos, durante milenios, a las castas bajas. A todo el que fue vulnerable lo oprimieron y lo explotaron hasta el más no poder. A todo el que era vulnerable. Por ejemplo, a los extranjeros que llevaban como conquistadores, automáticamente los integraban como kshatriya. Y no solo como kshatriya, sino hasta como brahmanes. ¿Sí? Como brahmanes, aunque te lo nieguen. O hasta sacerdotes persas, zoroastrianos, que se hicieron brahmanes para seguir siendo ricos en la India. Pero cuando llegaban, por ejemplo, refugiados en la antigüedad, que huían, que no tenían dinero para integrarse como vaishyas, no tenían riquezas para integrarse, riquezas y espadas, como integrarse como kshatriyas, ni venían como grandes invasores para incluso integrar a algunos como brahmanes, sino que venían como gente totalmente descalza, automáticamente los integraban en las castas dalits. Ahí sí era rígido, porque el sistema se basa en oprimir al vulnerable, en lamerle las botas al poderoso y en oprimir al vulnerable, en pisotear la dignidad de los vulnerables. En eso se basa el brahmanismo, en mentiras, en una red de mentiras. ¿Eh? ¿Bien? He expuesto todo y he sido bastante entendible. ¿Bien? El sistema, este canal es sobre temas sociales. Si hay algo que no entendieron,
no tengan miedo en preguntarme. Puedo hacer tranquilamente un segundo video o explicarles por los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si te quedaste hasta acá, muchas gracias, hermano. Nos vemos. Y a cambiar el mundo, hermano.